Ok. Entonces hoy, amar a Dios con trabajo duro. Y el pasaje por hoy, Mateo 9:35 hasta 38. Leemos juntos. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando a las sinagogas de ellos, proclamando el reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a sus cosechas. Bien. Que oramos. Señor Dios, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por darnos la oportunidad de leer sobre tu gran amor por tu pueblo, tu oveja perdida. Ayúdanos a aprender a caminar en tu amor, amando y sirviendo a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, disculpa. Estoy un poco cansado hoy. Y mucha fiesta ayer, sí. Por el cumpleaños de Truth y tiempo con mis suegros. Ok. Esta mañana vemos la forma en que Jesús nos muestra y usa cierto lenguaje para describir el duro trabajo de construir el reino de Dios. Jesús mismo da el ejemplo del perfecto trabajador para el reino de Dios. Por la mayor parte de la historia del mundo, la gente vive en una manera muy parecida a la vida aquí en Ecuador, ¿sí? La mayoría de la gente trabajaba en el campo, en la tierra, haciendo trabajo duro todos los días. La agricultura era el sustento, ¿sí? De la mayoría de la gente. Su vida dependía en tener una cosecha suficiente. Había cuidados y gente que no trabajaba para cultivar alimentos, pero el lenguaje y la comprensión básica de una cosecha eran bien conocidos, una parte integral de la cultura de la vida. Mateo nos da aquí una visión muy interesante del trabajo que Jesús mismo demuestra justo antes de llamar a los 12 discípulos y darles el trabajo que hacer en esta cosecha. Mientras vemos lo que significa para hacer trabajo duro para Dios, para su cosecha, para su reino, hay que estudiar qué hace y dice Jesús en estos versículos. Necesitamos ver cómo vía Jesús y sentirnos como Jesús se sentía. Jesús es nuestro ejemplo perfecto de un buen trabajador en el reino de Dios. Ya es un poco interesante, ¿no? Porque ¿quién es Jesús? Es Dios. Dios no lo borró cuando creó el mundo, lo creó por susurrar. Pero Jesús como hombre trabajaba para la obra de su Padre y no enseñaba a trabajar así. Jesús
versículo 35 otra vez. Bri, ¿quieren leer? Solo 35. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Gracias, ya. Vamos a ver qué aprendemos de los verbos que leemos en versículo 35. ¿Cuáles son? Recorría, Ya. enseñaba, Ajá. proclamando, Perfecto, ya. sanando. Recorrer a dónde, ¿sí? Todas las ciudades, todos los pueblos, toda la gente en su país. Enseñar qué? Pues enseñaba en las sinagogas, entonces enseñaba las escrituras, la Biblia, ¿sí? La palabra de Dios. Y proclamar que el evangelio del reino, ¿sí? Que la salvación había y sanar a quién. Aquí todo enfermedad y todo dolencia. Gente que necesitaba su ayuda, no solo espiritualmente, pero físicamente también. Jesús satisfacía todas sus necesidades. Es indisputable que la manera de vivir de que leemos en el versículo 35 está llena de trabajo duro. Trabajo que involucraba, ¿sí? Disculpa, mucha planificación y logística. Involucraba conocimiento, involucraba audacia, trabajo para que se rodeaba de basura, microbios, la injusticia de gente sufriendo. Jesús da el ejemplo para sus discípulos en cómo debe ser el trabajo de Dios. Debemos dar en cuenta es quién es el enfoque de todo este trabajo duro. No es un trabajo enfocado en construir un edificio grande o en cultivar el mejor café de Ecuador. No le interesa usar el sistema político para avanzarle o empezar algún negocio. Jesús se dedica completamente en servir a otros, la gente. Y en este trabajo vemos el amor profundo que Jesús y el Padre tenían para gente perdida, para la gente que describe a Jesús como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo se veía Jesús a la gente necesitaba quién se encontraba? Okay. Y viendo las 36, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban, ¿qué? Angustiadas y abatidas. Sí, como ovejas que no tienen pastor. Tal vez nada distinguía la multitud que acercó a Jesús y los discípulos este día. Quizás unos enfermos, más que normal, pero no una cantidad inseparable. Pero probablemente los discípulos pensaban como otra vez cuando las necesidades eran abrumadoras. Despide a las multitudes para que vayan, pero Jesús los veía en una manera diferente y se sentía compasión por ellos. ¿Y cómo está la gente? Otra vez. Sí. Angustiadas. Sí, y Jesús se preocupaba por ellos. Aunque se ven relajados, cómodos, aunque tenían éxito como definía el mundo,
Jesús conocía sus corazones y sabía que eran Desamparados. Sí, muchas gracias. Incapaz de liberarse de su pecado. Estaban afectados con caras normales, pero corazones muertos. Y Pablo dice en Efesios 2:12, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Jesús vio a gente perdida como ovejas sin un pastor. Los líderes de los judíos debían haberse pastoreado a esta gente, indicándolo a Dios, pero eran santurrones, viendo desde lo alto a la gente común, pecadores. En cambio, Jesús ve la necesidad profunda para un Salvador que tenía la gente y trabajaba para servir a aquellos por quienes tenía compasión. Nos muestra que Él, nuestro pastor, cuidaba de su rebaño, cuidaba por la gente perdida. Nosotros también estamos perdidos así. Si Jesús, quien es perfecto y santo, tenía compasión para la gente perdida que lo rodeaba, debemos sentir esta misma carga para los que conocemos y amamos, que también necesitan su gracia y misericordia. Jesucristo nos mostró compasión aunque no la merecemos. Y Jesucristo sigue teniendo compasión para nosotros. Seríamos como nuestros vecinos perdidos sin Él. Este trabajo que hace Jesús es el trabajo de Dios. Es el trabajo de llevar la buena noticia de la salvación de Dios en Cristo. Es llevar este corazón de un siervo que ahora tenemos por la obra de Jesús para ayudar a otros, para servir a otros como Cristo sirve, para hacer el trabajo duro de amar y tener compasión para la gente sufriendo que nos rodea. En los próximos versículos, Jesús llama a este trabajo la cosecha, un término fácil de comprender para sus discípulos, ¿sí? Y aquí también. Jesús dice, la cosecha es mucha. Fue una idea bien importante que Jesús quería que entendían bien sus discípulos. Otro día, después de hablar con la mujer cerca de la poza, dijo Jesús, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Y en Juan capítulo 4 lo dijo otra vez cuando envió los 70 para el ministerio. Y en Lucas 10, después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Orando, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. En Hechos 18, versículo 10, dijo a Pablo que siga predicando en Corintio, explicando, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Hubo una cosecha esperando. Una cosa un poco chistosa. El año pasado mi esposa decidió arrancar las malas
hierbas y monte en nuestro huerto. Y después de unos 20 minutos me preguntó ella, ¿por qué hay papas heridas? ¿Estas malas hierbas? ¿Monte? ¿Qué es eso? Ciertamente ella había quitado del suelo todas las plantas de papas, unas papas pequeñas colgando de las raíces, ellas de la ciudad. Gracias a Dios, su cosecha no depende en nuestra técnica, depende en el propósito soberano de Dios. Él ha planeado una cosecha y nos llama a ser parte de esta obra. La cosecha es mucha, pero los obreros pocos. No es nuestra cosecha, ¿sí? ¿Dónde está? Piden al Señor de la cosecha. Señor de la cosecha, ¿sí? No es nuestra cosecha, solo somos trabajadores. El trabajo es duro, pero es bueno. ¿Sí? Dios nos da el corazón para este trabajo, para su reino. Nos llama a nosotros no solo a ayudar en la cosecha, pero desear a ayudar. Es la cosecha de Dios y Él es el jefe. Nosotros somos los trabajadores nada más. Uno de mis pastores en los Estados Unidos se llama Steve Cole, un buen pastor, un buen predicador. Escribió estas palabras sobre estos versículos. Él dice, el punto de vista de Jesús es el de un agricultor que tiene una gran cosecha lista para la cosecha, pero no tiene suficientes seguidores. Es una imagen interesante, ¿no? Por un lado, el Señor cumplirá todo su propósito, que incluye la salvación de sus elegidos. Y sin embargo, al mismo tiempo, ha elegido salvar a los perdidos a través de aquellos a quienes ya ha salvado. Podría haber utilizado ángeles que probablemente habrían sido más competentes que nosotros, pero Él eligió usarnos. Y por eso la abundante cosecha significa que necesitan más trabajadores. Si eres una de las ovejas de Jesús, Él quiere que te vayas como un trabajador en su cosecha. No es casualidad que lo siguiente en Mateo sea que Jesús convoque a los 12 y los designe para el ministerio. Hasta este punto, Jesús ha realizado todo el ministerio mientras los discípulos observaban. Pero ahora involucra a los discípulos. Y si estás pensando, pero no soy llamado al ministerio de tiempo completo, no lo entendías. ¿Entendés? ¿Sí? ¿Ah? ¿Entiendes? Sí. No, yo no. Los trabajadores en la cosecha del Señor no son solo aquellos en el llamado ministerio de tiempo completo, más bien son aquellos que han probado la salvación de Dios, contándolos a otros lo que Él ha hecho por sus almas, o como se ha dicho a menudo, es un mendigo que le dice a otro mendigo donde puede encontrar pan. Jesús quiere que abras los ojos y veas la gran cosecha a tu alrededor para que seas un trabajador cosechando almas que necesitan del buen pastor. Entonces, para ser como nuestro Salvador, debemos ver como ve a Jesús la gran necesidad de las personas perdidas.
la cosecha de gente perdida y la gran necesidad de más trabajadores en la cosecha de las personas perdidas. Ver cómo Jesús nos llevará al segundo paso. Necesitamos orar para que Dios envíe trabajadores a su cosecha. Jesús manda que oremos por eso. Y en 38, piden al Señor de la cosecha que envíe. En la traducción en inglés dice que oremos seriamente. Jesús dice a sus discípulos que oren en serio, con intención, para que Dios levante trabajadores para su cosecha. ¿Tú haces? ¿Sí o no? Cada día. Oras que Dios levantaría y enviaría trabajadores de su iglesia a la cosecha. Tal vez sirven en los ministerios de la iglesia local aquí. Tal vez les envíe Dios a otro lugar, otra cultura, un país diferente con el evangelio. En una manera bien misteriosa que no comprendo, Dios trabaja por nuestras oraciones. Si oremos para más trabajadores, es posible que haya más gente con el deseo de servir que hay necesidades. Este sería un problema un poco extraño, pero sí. Este nos muestra otro ejemplo de cómo esta cosecha pertenece a Dios. ¿Sí? Dios es el que levanta los trabajadores. Dios es el que salva a su gente. Nos usa Él en nuestra inefectividad para mostrar su gloria y amor, en permitirnos en ser parte de su gran obra. Debemos reflexionar en este regalo increíble que es ser escogido para trabajar para Él y poder sentir la alegría de ver la fruta de su cosecha. Okay. Para concluir hoy, Dios nos ha mostrado el trabajo y nos ha dado el mando de orar para más trabajadores. La cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Oremos que Dios levante trabajadores, hombres y mujeres listos para llevar su palabra a todo el mundo, a cada lengua y nación. Pero también debemos entender que nos llama a todos nosotros a la cosecha. Quiere que comportamos la esperanza que tenemos en Él con la gente que nos rodea. No podemos salvar a nadie, solo Dios salva. Pero nos usará al alcanzar las ovejas perdidas en nuestras comunidades. Entonces, ¿qué nos motiva en involucrarnos en la cosecha? Nuestra motivación es el gran amor de nuestro Salvador, quien vino a este mundo caído, manchado con los pecados de la gente, quien veía las necesidades profundas de la gente y se sentía no repulsión, pero compasión, y quien las servía y la enseñaba con la buena noticia de la salvación. Si tú has recibido
esa es, esa es salvación. Eres uno de los trabajadores en su cosecha. Él quiere que te vayas como vea él, que te sientes como se sentía él, y que hagas, disculpa. Y que hagas lo que hacía él. Quería que amemos a la gente perdida como la ama Jesús. Okay.